Hay gente que duda, dice pilas, ¿no? ¿Te pasa? Es muy importante ese Vilas con ese final. Como Willy. Claro, exactamente. Claro. Sin problema. Bien, vos sabés, la otra vez se armó un toleto de decir, porque estaba la otra vez Alejandro, que le encanta ¿También? todo la cuestión laboral y él sabe mucho también. Para la gente, sobre pero todo. durante toda la semana veníamos hablando. ¿Por qué? Porque hay un montón de conflictos, ¿no? Y por ahí a veces hay como miradas más ideológicas y más también relacionadas con cómo le toca a cada uno. Y por ejemplo, viste que cuando hubo todo el problema con los vuelos, con los paros, algunos medios decían paro salvaje. Alejandro se enoja, no, es paro salvaje. Bueno, yo le digo, sí, bueno, pero si no avisan, es paro salvaje. De hecho, ahora parece ser que hay una idea por parte del gobierno de decretar que los servicios aéreos van a ser un servicio esencial y eso hace que va a haber determinados vuelos que se van a hacer sí o sí. Entonces, no sé pensar, digo, entonces hicieron todo esto a propósito, digo, para llegar a este punto. ¿Puede pasar eso o eso es demasiada política o me estoy metiendo demasiado en algo, una teoría conspirativa? No sé. ¿Vos cómo lo ves? No, a priori parecería una teoría conspirativa. ¿Ah, está sí? muy bien, sí. Es como demasiado. Sí. No, pero lo que sí está muy claro... Lo que pasa es que dejaron correr el conflicto, ¿viste? Porque Total. Alejandro decía, ¿por qué no dictan la conciliación obligatoria? Sí, totalmente. Ahí hay varias cuestiones, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos también, por ahí lo veíamos más en temas de derecho individual y ahora esto es una cuestión más de derecho colectivo. Y en general lo que tenemos que tratar de parar un poco la pelota y pensar un poco lo que está pasando. Efectivamente sí hay una decisión del gobierno nacional de empezar a limitar el derecho de huelga. Eso ahí no es una apreciación, sino que es una realidad y ahora vamos a ver, pero es muy, muy concreta. Ahí nosotros, como bien sabemos, en la Constitución Nacional el derecho de huelga es un derecho constitucional, es un derecho humano fundamental. Y lo que se establece, porque también la Constitución Nacional incorporó 2 pactos de la OIT, que es el Organismo Internacional del Trabajo, que establece muy claramente que, para simplificarlo, como que el derecho a huelga no admite limitación, ¿no? Simplemente no hay limitación, uno no podría limitar. Y establece algún criterio básico que diría, salvo en aquellos servicios esenciales, ¿no? Y dice, bueno, un servicio esencial, habla de una manera muy... es aquel servicio que la interrupción de ese servicio puede atentar contra la vida, contra la salud o la seguridad de los habitantes. Policía, Exactamente. médicos. O sea que Médicos. educación tampoco, entonces. Exactamente. Entonces, a priori pareciera, porque cuando nosotros depende cómo nos paramos, es los médicos, las fuerzas de seguridad, todo el tema sanitario, médicos, enfermeros, sanitario hospitalario, Claro. y todo lo que tiene que ver con producción y distribución de la energía, gas, agua, esos son gas, agua, electricidad, que tiene que ver con que podría afectar la vida de la gente. Eso es lo que hoy para la Argentina estaba contemplado como servicios esenciales. Y esto que implica, que yo digo que una actividad es un servicio esencial, se admite, lo dice la misma OIT, que incluso se podría prohibir la huelga, como pasa en el caso de la policía o la fuerza de seguridad. Ahora, Claro. ¿eso es una convención internacional? Sí, Entonces- hay un convenio de la OIT que nosotros lo incorporamos dentro de la Constitución Nacional que establece que estos son los mecanismos. ¿Qué hizo el gobierno? Que era un poco lo que planteabas vos. A través del decreto 70, y a veces pasa inadvertido, son tanta información, tantas cuestiones que van pasando, que dijo, por ejemplo, la educación es un servicio esencial. Pero hay un problemita, que es que la convención, si forma parte de la Constitución, tiene el mismo rango, ¿no? Tiene el mismo rasgo. Entonces, no, con un decreto ni con una ley lo van a poder bajar. Exactamente. Lo planteó en eso, no solo lo que tenga que ver con el tema de la educación, sino también fue más allá y dijo, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el comercio exterior. Parecía que con el comercio, entonces si uno planteara alguna rama de la productividad también podría ser declarado, fue declarado por el mismo decreto con el tema de servicio esencial. Uno puede dar la discusión, cuáles son aquellas actividades que los podría generar dentro de esenciales, pero no al solo efecto, que es lo que parece que pasó acá, de limitar el derecho de huelga. Está planteado así, básicamente. Claro. Entonces, hay como una cuestión del gobierno de empezar a limitarlo. Vos me lo planteabas recién, ¿es inconstitucional? Sí, a priori parecía que sí. Pero la verdad es que lo que se intenta hacer con esto es desincentivar esta cuestión de la huelga. Porque por un lado veíamos, lo hablábamos en programas anteriores, el tema del despido por un bloqueo de un establecimiento, que se puso como una causal específica. Este tema que estamos hablando, decir que son servicios esenciales, tales y tales, que no lo son.
El trabajador tiene que ir después, tiene miedo que lo despidan, porque se hace una actividad gremial. Después tiene que pedir la inconstitucionalidad, digamos, y tiene que haber un juez que determine la inconstitucionalidad. Y después eventualmente tiene que ir ante la OIT para establecer. Entonces, es como que todo el mecanismo, mientras tanto, es muy, muy complejo, ¿no? Yo ya me cansé mientras te escuchaba, ya directamente Son muchísimos años. Son muchísimos años, no sabría ni cómo encarar esta situación. Bueno, tendría que tener obviamente, recurrir al abogado, obviamente, pero igual es una escala bastante grande para cualquier trabajador pensar en llegar hasta la OIT o hacer una demanda internacional por inconstitucionalidad. Ellos están preocupados particularmente por los bloqueos. ¿Cuál es la posta con el bloqueo? Es decir, porque por ejemplo, si te ponen una olla popular en la puerta de la fábrica y no te dejan salir los camiones, es un bloqueo y hay algunas trampas que se pueden hacer, y que yo te pregunto como en la práctica, ¿viste? Por ejemplo, cuando en el paro aeronáutico, ¿viste? Que decían no es paro, sino que son asambleas. Entonces, te hacían la asamblea, pero en realidad no podían salir los aviones, lo mismo, es decir. Entonces, hay de esas cosas, esas trampitas, ¿no? En la realidad, ¿ocurre eso y cómo se evalúa eso? Ahí cuando hablábamos del tema aeronáutico, uno de los temas también, por ejemplo, para diferenciar bien, que a mí me parece muy bueno el ejemplo, es el tema del control del tráfico aéreo. Control de tráfico aéreo sí es un servicio esencial. Sí, se estrolan dos aviones, básicamente es una complicación. Bueno, claro. Pero no así el tema de lo que está pasando hoy con la aerolínea, con lo que tiene que ver con lo comercial. Pero ese es un muy buen ejemplo para determinar qué es un servicio esencial y qué no, y por qué, por la afectación o no de tal cosa. Seguridad. A la seguridad. Claro. Que ese debería ser el parámetro que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta al efecto de establecer si es esencial o no. Ahora, después, lo que vos me planteabas, Daniel, tiene que ver con cuál es el límite a la huelga. La huelga es una medida de acción directa, ¿sí?, hecha por los trabajadores, que está en cabeza de la entidad gremial. O sea, tiene que haber un gremio que determina, vamos a la huelga, y los trabajadores hacen ese planteo, que no es solo el hecho de no trabajar. Admite no trabajar, admite las asambleas, admite un bloqueo. El límite es la violencia. La violencia y la toma de un establecimiento, pero como si nosotros planteáramos, por ejemplo, esto, que tenemos un grupo de trabajadores que se puso en la puerta de una empresa y impide la salida de los camiones, por ejemplo, y si son trabajadores, es una medida válida, ¿no? Lo que no puede hacer es una cuestión violencia y de mucha violencia y coercitiva con los otros trabajadores, romper las máquinas, evitar romper el camión. Esas son parte de la discusión. Lo que pasa es que es difícil dar este debate porque en la atmósfera y como podemos decir, en lo que el 90% de los medios de comunicación y el 90% de las entrevistas tiene que ver con otra visión que la que vos traes. 100%, y tiene que ver con estos climas de época también que estábamos hablando, pero digamos, y aparte es como nosotros como usuarios, ¿no? Yo también, vamos a decir la verdad, si yo me quiero ir de viaje y voy a cualquier aerolínea, si automáticamente le veo que está de paro, lo primero que hago es decir, pero a empezar a putear. Obvio. Y te pones de otro lugar, o cuando vos tenés un paro docente, automáticamente como usuario o consumidor decís, bueno, justo hoy yo no puedo trabajar porque tengo los chicos en casa. Pero cuando uno se traslada de ese lugar y se pone en el lugar del trabajador, pensemos que es la única herramienta y mecanismo que tiene para hacer un reclamo. Cuando tiene un problema de una condición laboral, porque por ahí no le pagan lo que le tienen que pagar, los salarios son bajos, es la única herramienta. Entonces, ahí la protección sobre este tema, no solo en la Argentina, sino a nivel internacional, es muy amplia lo que puede hacer. Porque es la manera de causar un daño que tiene que ser proporcional para que la empresa pueda negociar con el sector empresario, digamos. Lo que pasa es que está muy empiojada la cancha, porque viste que a veces los sindicatos no tienen la mejor reputación y a veces, están bien ganada esa mala reputación, no defienden a los trabajadores como debieran defenderlo, y después el gobierno anterior hizo todo un discurso con respecto a los derechos, al final. Sí, teníamos un montón de derechos que estaban escritos en un papel y después la verdad que no tenías manera de ejercerlos. Entonces, como que volver a hablar de esto es como tener que volver, no sé, a pensarlo todo de vuelta. ¿No te parece? 100%. Si cualquiera que te escuche dice, mira vos, es cierto, la verdad que es importante el derecho a huelga. Alguien puede estar pensando esto ahora, a pesar de los sindicatos, a pesar de los políticos que mienten, ¿no? Sí, de hecho, el derecho de huelga es algo, o uno debiera poder dar esta discusión, pero lo que está pasando ahora es que con estas cuestiones pendulares, por ahí porque hubo un abuso en determinados sectores,
automáticamente decimos, bueno, ahora, porque hoy estamos en la vereda contraria, hoy todo es esencial. Todo mal, claro. Entonces, si todo es esencial, directamente, prácticamente podríamos decir, no podés hacer huelga en ningún lugar o hay limitaciones muy importantes a la huelga. Y lo que planteaban, o lo que estaba también viéndose en las noticias de este protocolo antibloqueo, es lo mismo, es parte de la misma mecánica. Entonces, no pareciera ser esa la discusión. Uno debiera empezar a establecer, porque hay mecanismos para decir, por ejemplo, hubo un caso hace mucho tiempo atrás con un paro de transporte muy prolongado. Entonces, a priori, ese paro de transporte no generaba un riesgo a la salud y estos 3 criterios que hablábamos. Pero, sin embargo, cuando el periodo de la cuestión gremial es muy, muy larga, ahí sí dice, bueno, pará, acá sí ya empieza a haber afectación a la salud, a la vida, y se puede determinar que se termine con la huelga, pero tiene que haber criterios objetivos. Claro. Uno debiera empezar a poder analizar estas cosas con más tranquilidad. Y después la otra cuestión que hay, que acá es importante, es el rol del Estado, que es un poco lo que planteábamos al principio. El Ministerio de Trabajo puede dictar la conciliación obligatoria, eso lleva a las partes automáticamente a la obligación de trabajar sí. y de la empresa evitar medidas de acción directa. Pero también tenemos que tener en cuenta que a veces no se cuenta en este momento que cuando hay un paro y un trabajador no trabaja y que uno automáticamente analiza por ahí el empresario en la puerta diciendo no puedo producir y que esto que el otro, por otro lado tenemos un montón de trabajadores que no perciben el salario durante todo ese tiempo que no trabajan. O sea, que es una cosa que se va a compensar, que nadie hace un conflicto porque quiere, que evidentemente hay cuestiones que están en disputa y que hay que resolverlas de alguna manera. Claro. ¿Sabes qué me hace pensar que este carácter circular de muchas veces de las formas de ver la realidad, ¿no? Entonces nos vamos nos faltaba algo y nos vamos muy para el otro lado. Ponele, sin abrir un debate, pero por ejemplo con el tema de toda la ideología de género, por ahí nos fuimos un poquito de más para algún lado y eso generó una reacción que después la pagamos todos, porque va en contra de nuestros derechos. Pero lo que pasa con esto en particular es que que eso es solamente opinión pública, digamos, y es cultura. Pero en este caso son derechos, es decir, te meten un decreto, te te modifican, no sé, la convención, lo que sea, es decir, y te sacan el derecho, es decir, directamente. 100%. ¿No es cierto? Es así. Lo que digo? Es muy clarito. Como que es más grave. Es más grave. De hecho, hoy hablaba con un juez para hablar de este tipo de reformas, con respecto a esto, ¿no? Que hay una causal de despido directa de aquel trabajador que participa en un bloqueo, que dice, puede ser esto es una injuria grave. Puede ser una injuria grave. El que va a valorar eso es el juez. Ahora, yo le preguntaba, ¿hay manera de establecer o de verificar realmente que el de participar en una huelga o en un bloqueo, eso implica una injuria grave? Yo a priori entiendo que no. Si está una medida de fuerza dictada por un sindicato y un trabajador está haciendo esto, no es una injuria grave. Entonces, claro. Lo primero que podría pasar ante alguien que despida a un trabajador de esto, algún juez podría decir, no, esto es inconstitucional o no hubo injuria grave. Y aparte volvemos a lo del principio, pensar que si, para reclamar algo que vos consideras que es justo, porque te están, no sé, pagando por debajo de lo que corresponde, tenés que pensar en todo lo que el proceso, no sé, de un abogado, de llegar a lo que decías. Además, injuria grave sería como una causal objetiva, es decir, se determina injuria grave y ya estás despedido sin indemnización. Exactamente. Como una causa. Es gravísimo. Pasa que la modificación que se hizo en este momento dijo, injuria grave puede ser el bloqueo a un establecimiento, injuria grave, que es una limitación, o sea, están poniendo como diciendo jueces, miren esto, si hay un bloqueo es una injuria grave. Está bien, lo deja a criterio del juez, pero es compleja esa incorporación. Está bueno el punto de vista y la visión que tenés, pues igual nos obliga a corrernos de donde estamos, digamos, de esto que decíamos nosotros, el espíritu de la época, de la atmósfera, para poder entenderlo, ¿no? Tenemos que correr primero y después, bueno, nos obliga un poco a pensar. Es más fácil, digamos, repetir nos obliga paro salvaje, paro salvaje. Yo voy a ir a Aerolíneas a gritar paro salvaje ahora. ¿Ahora qué? Ahora voy con un megáfono a gritar paro salvaje ahí. No es así, es al revés. No había aprendido nada, ¿viste? No había escuchado la columna, ¿no? Pero aparte generalmente lo que uno consume después es el pasajero gritándole a los trabajadores diciendo no puedo viajar y qué sé yo, y como que la empresa encima, si es estatal o no, empezás que, bueno, encima, digamos, hay todo una cuestión, te pago el sueldo. Es la que viene, vamos a privatizar, es decir, si no funciona. Lo que está viendo hoy en el conflicto de Aerolíneas es claramente esto lo que está pasando. Hay no solo una cuestión salarial, sino hay una cuestión de protección en lo que se cree que puede llegar a pasar con la empresa. Claro. Creo que es
tiene que ver esto también en la disputa, en el trasfondo que estamos Hay un teniendo. fondo, claro, claro. Ujú. Bien, ¿te quedó algo? No, pensaba en esto, porque también es fácil plantarse en esta posición de esta defensa. Es verdad que hubo un abuso, ¿no? Cuando nosotros estábamos acostumbrados por ahí a algunos gremios que hacían bloqueos muy específicos, que por ahí no tenía un solo trabajador dentro de la empresa, reclamando que la actividad sea o esos trabajadores se les aplique exclusivamente ese convenio. Claro. Y eso por ahí, esos usos o abusos de muchas de estas cuestiones también nos llevó a este clima de época, a este péndulo que va para el otro lado. Creo que nosotros debemos tener en la forma de empezar a resolver los problemas de la Argentina, por lo menos del mundo laboral, tendrían que ser pensando de una manera más centrada, con más tiempo y lejos de este ruido de época. Digamos. Claro, y bueno, y pensar que vale la pena defender los derechos. ¿Viste? Pasa también lo mismo con cómo se piensa el sistema penal. Se dice de manera despectiva son garantistas. Y luego, la garantía es para cada uno de nosotros. Si nosotros eliminamos las garantías, no hay garantía para el otro, que puede ser un delincuente o no, pero tampoco para nosotros. Es decir, como que a veces nos estamos tirando, digamos, la tierra, una pala en la cabeza, ¿no? 100%. ¿Cómo se vive desde el mundo del laboralista todo este clima de época que hay con toda esta revolución en el Congreso, de toda esta movida política? ¿Ustedes se están preparando? ¿Cómo se encara? Yo lo que veo es que sigue estando esta cuestión de no pensar en serio. Están los que se oponen absolutamente porque es cualquier modificación que vino y está mal. Y por otro lado están los defensores de esta transformación. O sea, mucho blanco y negro. Claro, y en realidad yo creo que hay que tratar de salir de ese lugar. Y también hay una realidad. Hay muchos jueces que uno hubiera que resultaba muy extraño, pero hoy también están modificando por ahí sus fallos en función de un clima de época. Están mirando de acuerdo a las cuestiones que pasan hoy o estas cuestiones, por ahí fallos que antes no sacaban, ¿no? Entonces eso también son cuestiones que hay que mirar muy bien, ¿no? Bien, dale. Y ponerse en el justo medio, ¿no? Eso es importante. Es difícil, pero bueno, hay que intentarlo. Es muy difícil. Gracias, Diego. Gracias por la columna. Nos vamos a encontrar la semana que viene, ¿te parece? Gracias. Bueno, Muchísimas Diego gracias. García Vilas con nosotros, nuestro abogado laboralista de confianza. Seguimos.